Nuevamente, muchas gracias. Estamos con Eduardo Recoba para completar este análisis económico que estamos haciendo acerca de los planes de gobierno. La semana pasada fue de Perú Libre, de Pedro Castillo, y ahora va a ser de Fuerza Popular, que está bajo el encargo, el liderazgo de Keiko Fujimori. Entonces, nada, muchas gracias Eduardo por recibirnos. Hola Leo, no, gracias a ustedes, muchas gracias. Primero vamos a hablar de algo que, antes de entrar detalladamente al plan, vamos a hablar de algo que se viene repitiendo en los debates, al menos en los que yo he podido visualizar en Twitter o en Facebook, y también que se está viendo en Colombia en este momento, que es el modelo económico. Se critica en Colombia, ¿no?, el modelo económico, que ya no funciona, y aquí Keiko Fujimori habla del modelo también que tenemos. ¿Podría explicarnos, porque ella lo recurre, creo que es bueno hacer un marco muy general de esto, lo repite bastante en su plan de gobierno, el modelo económico que tenemos por el neoliberalismo? ¿Podría explicarnos a grandes rasgos, para no hacer una clase de una hora o quizás un ciclo completo de la universidad, qué significa esto del modelo neoliberal y el modelo económico en sí? Sí, a ver, neoliberalismo en realidad, más que un modelo económico, fue una propuesta basada en el diseño de modelos de negocio, ¿no? Sobre todo modelos de negocio al interior de una estructura monopolística, al interior de una estructura mercantilista y al interior de una estructura donde se fomentaba o estimulaba, por ejemplo, los contratos laborales precarios, ¿no? Y todo esto marcado, evidentemente, también en una fuerte propensión a las privatizaciones muy agresivas. Entonces, efectivamente, más que un modelo de negocio, es una forma, más que un modelo económico, el neoliberalismo está colgado a una forma de hacer negocios, ¿no? Fue una propuesta diseñada ya desde hace, quizás desde el fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, por economistas de una escuela llamada Escuela Austriaca. Los hijos o nietos de esta escuela, como hijos o nietos de economistas como von Hayek o von Mises, ¿no? Hijos o nietos que resultaron quizás en el más emblemático de todos sus herederos, que fue Milton Friedman, aplicó estas recetas utilizando como laboratorio a América Latina. La América Latina de fines de los 70, inicio de los 80, y con resultados, vamos a decirlos, no exitosos, pero sí auspiciosos para pequeños grupos de poder que se colgaron efectivamente a un espíritu mercantilista, a un espíritu monopolístico y a un espíritu de precariedad laboral. Todo ello, evidentemente, sobre la base de esquemas de negocio de muy corto plazo, buscando la ganancia, buscando el pellizco, ¿no? Y afectando, evidentemente, a un mercado laboral que bajó sus estándares de productividad y que más bien aumentó la informalidad, ¿no? Y esto, repito, como caldo de cultivo en economías de América Latina, fines de los 70, inicio de los 80, y se perpetuó, se consolidó ya en los 90. Y ahí nos pilló el neoliberalismo con un Fujimori, con un Montesinos, ¿no? Y con toda la banda de personas que fomentaron modelos de negocio totalmente cortoplacistas. El mejor ejemplo, y ya para terminar, son las AFP, ¿verdad? Que se las trajo. Entonces, justo hablando de Fujimori papá, eh, Keiko lo menciona reiteradas veces a él, menciona también varios párrafos en honor a la década de los 90, menciona también la Constitución del 93. Bueno, es una de sus cartas en esta segunda vuelta, ¿no? Mantener la Constitución del 93, a diferencia de su contrincante, que pretende cambiarla. Por ejemplo, en la página 8, ella habla de la Constitución del 93, que generó un crecimiento sostenido desde el año que se implementó, después del autogolpe, en el 90, desde el 93 hasta el 2013. Se le puede atribuir a la Constitución este crecimiento económico que ha venido sucediendo desde esta fecha que ella menciona, 1993, hasta
13 en un promedio que ella menciona del 7% anual, es justo darle este mérito a esta constitución nada más, o sea, por el simplemente hecho de existir y ser aplicada al pie de la letra, porque ella también critica que hayan variado un poco esta constitución. No, es parte del discurso político de la señora Keiko Fujimori. En definitiva, ella apela a un mantra, ¿no? A un mantra que es recurrente entre los grupos de poder económicos, entre los grupos de poder políticos, evidentemente, y es un mantra también que ocupa la agenda de gremios empresariales, ¿no? Y este mantra se resume básicamente en dos aspectos, ¿no? Que gracias a la Constitución del 93, el Perú ha datado de un crecimiento económico clave, crítico, y además ha estimulado el bienestar económico. Lo que se percibe es que, a ver, en primer lugar, creo que no exista un estudiante de, vamos a ver, segundo año de económicas o de sociología o de antropología que esté totalmente seguro que tanto crecimiento como bienestar económico son dos términos recontra relativos, recontra gaseosos, recontra diáfanos y recontra dudosos, ¿no? Dudosos. Y yo me atrevería a decir que son dos términos sumamente bobos. ¿Por qué? Porque crecimiento económico no trae necesariamente prosperidad. Crecimiento económico no provoca necesariamente que los mercados se desarrollen de manera equilibrada. Crecimiento económico no provoca, por ejemplo, que el medio ambiente, que los derechos sobre el agua, los derechos de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, sean respetados. Más bien, crecimiento económico trae desigualdad, trae falta de oportunidad. El crecimiento económico no trae empleo necesariamente. El crecimiento económico trae privilegios para una casta pequeña, ¿no? Dentro de la sociedad vinculada a grupos económicos, a grupos empresariales, más no a la totalidad de las familias y de la pyme o de la MIPE. Y por otro lado, bienestar económico también es un término extremadamente relativo, porque una cosa es el bienestar económico, por ejemplo, para el propietario de un banco más grande del Perú, un propietario que no dudó, por ejemplo, en llevar dinero con maletines, una suerte de maniobra oscura, y otra cosa es bienestar económico, por ejemplo, para el propietario de una microempresa, ¿no? Que fabrica, por ejemplo, no lo sé, parrilladas en el garaje de su casa de Villa Salvador. Entonces, creo que también ahí habría que también someter a escrutinio lo dicho por la candidata, ¿no? Porque, y además, la candidata se olvida que durante la primera década de los 2000, el boom de precios internacionales de los metales favoreció a economías primario exportadoras. Y eso no necesariamente está vinculado a una constitución que no está colgada a, por ejemplo, el desarrollo de mercados simétricos, no está colgada al desarrollo o al diseño que combata monopolios u oligopolios, y menos aún una constitución, en su capítulo económico, que combata o desmantele precariedad laboral y contractual, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí habría que someter mucho a escrutinio y a examen lo dicho por la candidata Keiko Fujimori. Y justo respecto a lo que ella menciona de que la desaceleración ha sido porque a partir de 2014 ella menciona que ha sido la desaceleración hasta la fecha. Bueno, la pandemia claramente nos ha golpeado económicamente también, pero respecto a la desaceleración, digámoslo, hasta el 2019, ella menciona que ha sido por la regulación de actividades económicas a las pequeñas y microempresas, mayor presencia del Estado, inversión en obras sobrevaluadas o carentes de valor y el aumento desmedido de la burocracia estatal. O sea, ella dice, todo esto ha generado también el aumento del empleo informal. Entonces, ¿usted qué considera sobre estas afirmaciones que aparecen en su plan de gobierno? A ver, para empezar habría que decir lo siguiente, ¿no? Que el plan de gobierno de Keiko Fujimori Fuerza Popular es prácticamente un copy-paste, ¿no? De un escrito que alguien
que cree efectivamente que podemos, tú, Leo y yo ahorita, estar conversando, es por la pacificación y la estabilidad lograda durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es alguien que cree eso y es alguien que ha redactado eso. Eso por un lado. Por otro lado, habría que hacerle recordar a la señora Keiko Fujimori que la inversión pública como componente del gasto no llega ni al 20%, en tanto que la inversión privada como componente del gasto refleja, ¿no es cierto?, o explica el 80% de la capacidad de colocación de excedentes o de gasto de capital. Con lo cual, yo creo que esa cifra que la podemos encontrar en el MEF, que la podemos encontrar en el Banco Central de Reserva, en las estadísticas también del INEI, desmantela lo dicho por la candidata Fujimori, ¿no? No es un tema que haya pasado por una sobreregulación, todo lo contrario, y sorprende muchísimo, porque recordemos que al finalizar la gestión de su padre, ya que ella tanto se cuelga la figura del padre, digamos, se cuelga a veces y a veces no se cuelga, ¿no? Porque a veces sí el padre es clave y a veces el padre pues es ninguneado, ¿no? Eso depende de cómo de qué ánimo se levante De su estado de o se ánimo. despierte de su estado de ánimo, ¿no? O de su cálculo político. Pero habría que recordar, decía yo, que si estamos hablando, si ella se cuelga al estereotipo de un Estado sobreregulador, habría que recordarle, en todo caso, 22 décadas, ¿no?, desde donde el gobierno fujimorista liberó a las agroindustriales, ¿no?, de, por ejemplo, el pago completo del impuesto a la renta, de la asignación completa para salud, ¿no?, liberó a las agroindustriales de una serie, ¿no?, de cargas de sobrecostos laborales y evidentemente también de derechos laborales, ¿no?, en aras pues de que estas empresas, ¿no?, colgadas a un grosero mercantilismo, pudieran subsistir por lo menos durante los primeros 5 años. Desgraciadamente esos 5 años se convirtieron en 20. Entonces yo creo que habría que también someter o agarrar quirúrgicamente ese plan y igualmente someterlo a un ejercicio con el dato duro, con el número duro y con el número crudo. Y recordemos que si nosotros sometemos cualquier cosa que diga la señora Keiko Fujimori a una suerte de polígrafo en función al número duro, vamos a encontrar que ella o tiene una visión muy distorsionada de la realidad o simplemente realiza un ejercicio totalmente distorsionado, errático, ¿no? Claro, justo de eso también queremos hablar. Justo ha mencionado la ley Klimper, ¿no? Con las agroindustriales. Y en estas marchas que hubieron, y bueno, ya hace unos meses, se también criticaba la forma en que se le estaba contratando a las personas que estaban trabajando en estas agroexportadoras. Es por eso que estamos reclamando. Aquí no hay ningún vándalo, ni tampoco pretendemos ganar más que ningún profesional. Queremos ganar para sobrevivir y esta es la cantidad que necesitamos. Y ella menciona después que para poder recuperar la inversión, para poder generar empleo, vamos a generar, y lo voy a leer para que no venga alguien a decir que yo me he inventado esto. Creemos, por las circunstancias mencionadas, que se debe buscar un mecanismo de empleo rápido. Líneas más abajo, menciona, ese mecanismo permitirá la realización de obras comunales y vecinales en las que participará la población, a quienes se les contratará de manera formal y bajo condiciones dignas. Entonces, mi pregunta es, ¿empleo rápido y condiciones dignas y empleo formal pueden ir en la misma línea? Porque, que yo sepa, los empleos rápidos en el Perú son o te pago con efectivo por un trabajito que me hiciste 2 días, y lo máximo es un recibo por honorarios y esto que también se demoran mucho tiempo en pagarte. Entonces, lo que yo me pregunto es si el Estado, un Estado en el que Keiko sea presidente, puede generar esto, una suerte, creo yo, de utopía entre la palabra empleo rápido y formalismo en una sola línea. No, 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 no. Mira, a ver, voy a me voy a poner un poco histórico, ¿no? Que a veces creo que los economistas no sabemos usar bien la historia. Por ese afán de colgarnos a los números, a veces los economistas nos perdemos de cuestiones muy interesantes que nos provee la historia.
Mira, Leo, yo tengo 52 años. Yo crecí, mi infancia muy pequeñita fue fin de los 70 y mi adolescencia fue en los 80, pero fin de los 70 gocé lo que sería pues el remanente del gobierno de Velasco, ¿no? El Velascato. Y yo, desde que tengo uso de razón, a propósito de Velasco, de ahí Morales Bermúdez, de ahí Belaúnde 2, Alan García 1, en fin, Fujimori, los dos periodos, y Toledo, Alan García 2, Ollanta. Mira, he escuchado este tema de generar empleo, ¿no? Desde el Estado, mal usando y mal citando a Keynes, cosa que a mí me ofende muchísimo, particularmente. Lo he escuchado montones, ¿no? La última vez fue hace, digamos, el 2020, con el expresidente Vizcarra y su ministra María Antonieta Alba, ¿no? La última vez que prometieron este tipo de circunstancias fue Vizcarra cuando prometió 1 millón de empleos en julio del 2020, luego la ministra que tuvo que hoy en día goza, ¿no? De un hermoso paisaje en Suiza, espero que esté vacunada. Bien, de ahí ella moderó a 500.000 empleos. Mira, Leo, eso es muy político, eso es muy colgado a la política. El Estado, los estados, los gobiernos, sí tienen capacidad de generar empleo, pero no en la medida y no en las dimensiones que ellos, los políticos y las políticas, proponen, ¿no? El empleo, evidentemente, no tiene que ser ni precario ni informal, como tú bien has señalado o has sugerido. Pero para que tú diseñes una política de empleo no precario y una política de empleo formal, lo que tienes que hacer, primero que nada, es finanzas públicas. Lo que primero que tienes que hacer es gestión pública, política de Estado. Lo primero que tienes que hacer es política fiscal. Y para hacer política fiscal tienes que agarrar tu hoja de Excel, ¿no? Y comenzar a llenar casillas y comenzar a maximizar la eficiencia del ingreso fiscal y maximizar la eficiencia del gasto, ¿no? Del gasto recurrente. Y eso, repito, es política de Estado, eso es finanzas públicas, eso es gestión pública, 3 herramientas de las que estoy segurísimo carece el plan de gobierno de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y sobre todo ella, ¿no? Entonces, la trampa del empleo es esa. Podemos prometer 200.000 puestos en rápida reacción, limpiando canales, limpiando cuencas de ríos, manteniendo carreteras. Podemos ofrecer 500.000 empleos, podemos ofrecer 1 millón de empleos, pero eso va a quedar ahí, no va a avanzar más. Más allá del discurso político, no existe tal capacidad de desarrollar o de impactar un mercado en el cortísimo plazo, no sé, 100, 150, 200 días que duren pues las facultades extraordinarias que puede otorgar un Congreso a un presidente. Bueno, no va a quedar solamente en esa promesa, con lo cual creo que es otro punto en contra en el plan de gobierno, en su dimensión económica, de Keiko Fujimori Fuerza Popular. Claro, sí, al momento de leerlo, como que no El soy papel, economista. el papel lo aguanta todo y el Excel muchísimo más, Leo, muchísimo más. Tiene más espacio Excel a lo ancho también. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, y otro de los puntos que también me pareció interesante, porque fue una noticia que seguí bastante, fue ella habla sobre los bancos financieros y en un momento menciona las cooperativas, de que deben ser impulsadas por el Estado y deben ser vigiladas por este. Se podría esperar que Fuerza Popular tenga una seria vigilancia sobre una cooperativa, teniendo ella nexos con cooperativas que iniciaron su campaña política. A ver, sí, que creo que no es casualidad que además Keiko Fujimori, Fuerza Popular, esté colgada a un estudio de abogados que ha demostrado no solamente, digamos, atender las necesidades muy oscuras de estas cooperativas, sino también de otras actividades, ¿no? Vinculadas a empresarios totalmente oscuros, ¿no? Tenemos casinos, tenemos minería ilegal, tenemos tala ilegal de madera, y todo esto Que desde un también busca estudio de abogados. formalizarlas.
¿no? Claro, de un estudio de abogados que ha demostrado pues, tener pues, muy poca transparencia, ¿no? Pero bueno, esas son dimensiones que creo que ya en su momento serán probadas, ¿no? Confiamos que el periodismo de investigación ya se encargue de ello y evidentemente eso aterrice pues en fiscalía, ¿no? Pero, a ver, el tema de las cooperativas, el tema de la formalización en general, por lo menos, y hay que reconocerlo, no obstante, estas han sido parte de una industria que ha apoyado a la candidata. Bueno, hay que reconocer que hay cierta manera o dimensión en la que podemos saludar esta iniciativa, ¿no? O sea, yo creo que para no ser pinchaglobo, ¿no? Y de pronto me estoy adelantando un poco a la conversación, a la conversación, Leo, pero yo creo que hay cuestiones que también tenemos que saludar dentro de este plan o este programa de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, porque definitivamente la formalización en una economía que está colgada a 4/5 de informalidad y de precariedad desde el mercado laboral y desde el mundo de los negocios, creo que sí se hace necesaria, digamos, necesaria la actitud auspiciosa o de buena recepción de cualquier iniciativa de formalización. Me parece que es para decirlo de una manera más criolla, me parece que es lo mejor que tiene el programa de Keiko Fujimori Fuerza Popular, ¿no? La vocación para tratar de formalizar digamos, este 80% de la economía informal del Perú, que tras la pandemia por la COVID-19 probablemente suba 85-87%, ¿no? También quería conversar sobre esto, sobre las copias que han habido acerca de entre Keiko y, ¿no? y Verónica Mendoza, que durante el debate Bengolea fue el que estuvo más, parece que empañado con ella, diciéndole la maquinita que quiere sacar, que ya se enteraron que hay dinero, entonces Bengolea, pues, quieren no me cites sacarlo. a Bengolea, pues. Entonces, eh, ella menciona, primero vamos con el bono 65, ¿no? Que también entre ella y Castillo estuvieron como que quién tiene la casa más grande y estuvieron, yo hago esto más uno. Claro, Entonces, cuando Pedro Castillo, 65, yo 60, ¿no? Parecía exacto. apuesta, ¿no? Entonces, ella dice que le va a dar un bono bimensual de 500 soles a los que aplica esta pensión 65. Yo averigüé cuántas personas son las que adquieren este bono 65, esta pensión 65, son 559.532, además de 24.000 usuarios del Braem, 13.000 de Alto Guayaga, 3.000 de la zona frontera, 11.000 de la Amazonía. Una rápida multiplicación sale 1.839.393.000 soles anuales. Eh, es posible que el Estado pueda dar este dinero anualmente, o sea, está duplicándolo, ¿no? Anualmente se podría, sumándolo además lo que ella quiere, bono oxígeno, que son 620 millones de soles, a la cantidad de muertos que hay hoy. Y bueno, y después voy con el canon. Esos dos que es prácticamente sacar dinero y dárselas a las personas. Sí, a ver, si, las cifras sí, digamos, si no sobrepasan un cálculo estimado entre 1.000 a 1.200, quizás ya 1.500 millones de soles, sí se puede, pero no tanto, digamos, no va a durar tanto, ¿no? Digamos. A ver, nosotros, a ver, el gobierno central, más los gobiernos regionales, los GORE, más los gobiernos locales, registran en la banca múltiple alrededor de un poco más, quizás poco menos de 70.000 millones de soles. Ahí tienes un dinerito, un buen dinero, ¿no? Que está ahí, está en los bancos. O sea, no tienes que pedirle permiso a nadie, no tienes que, digamos, eh, implementar o diseñar un decreto de urgencia, un decreto legislativo para sacar ese dinero. Tienes, por otro lado, un remanente, ¿no es cierto?, de los presupuestos no ejecutados,
que, de acuerdo con la Escuela de Gestión de la Universidad del Pacífico, existe una media de entre 10 a 12% del total del presupuesto general de la República que no se ejecuta a nivel gobierno central, regional, GORE y local, ¿no? Con lo cual, redondea que el presupuesto cifre 200.000 millones de soles, bueno, saca ahí tu línea entre un 10-12%, ahí también hay un dinerito, ¿no? Un dinerito interesante, por cierto, ¿no? Que puede llegar a los 10.000 millones de soles, tal vez, ¿no? 12.000 millones de soles. Yo creo que, a ver, de nuevo, política de Estado, de nuevo, finanzas públicas, de nuevo, política fiscal. Algo, Leo, que no hemos tenido en los últimos 14 meses. Es cuestión de que los técnicos del MEF se pongan y se sienten frente a un eje de cálculo y comiencen a hacer realmente finanzas públicas. Y si ellos no lo saben hacer, y lo dudo porque hay excelentes técnicos en el MEF, y a mí me consta, ¿ya?, que pidan ayuda a la academia. Ahí tienes la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ahí tienes la Escuela de Gestión, no sé, tienes la Universidad Católica, tienes San Marcos, tienes excelentes técnicos ahí en gestión pública que pueden hacer esa chamba y pueden sacar efectivamente el dinero. Lo que sucede es que la candidata puede haber soltado esto, ¿no?, en función al ejercicio que además ya se hizo desde enero, febrero, marzo, y esto nos consta a todas y a todos, un ejercicio que ya lo hizo el equipo económico de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Y cito, ahí tienes los papers de Pedro Franque, de Oscar Dancourt, de Hugo Cabieses, de la gente de Juntos por el Perú Economía, que ahora se llama Economía Nuevo Perú. Eso, la candidata lo ha tomado, vamos a ser buena gente, prestado, ¿ya?, por no decir otra cosa, ¿ya? Pero esa trazabilidad de datos basada en evidencia de datos ya existe, y ella lo tomó, y lo tomó, repito, siendo buena gente, prestado. Leamos lo que dijo Pedro Franque en su momento, economista de Juntos por el Perú. Leamos lo que dijo Oscar Dancourt, igualmente economista de Juntos por el Perú, hoy día Nuevo Perú, y leamos lo que dijo el resto del equipo económico de Vero Mendoza. Y vamos a encontrar que señala prácticamente lo mismo que dijo la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Con lo cual, nuevamente, vemos que ella se está colgando, ¿no?, a un plan que no solamente no es de ella, sino que se está colgando a datos, ¿ya?, que ella debió haber buscado. Pero suponemos que no tiene tiempo, pues estará trabajando mucho, no lo sé, pero dudamos también. Eso creo que nadie duda eso. Y respecto al canon, que es algo que también Convoca sacó, hizo un ejercicio matemático que es dividir. Bueno, después de esas tristes palabras que dijo, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Bueno, son otras cosas que lamentar, pero bueno, menciona que les va a dar el 40% directamente del canon, directamente a las personas. Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población, queridos amigos. Convoca hizo una división porque ella no mencionó si es directamente a la zona de afluencia de la minera, o la división iba a ser entre todos los pobladores de la región en la que se encuentre esa minera. Y es una división que cuando uno le escucha dice, wow, el canon, el 40% del canon en el 2018 fue 15, ¿cuánto es? Ahí está, 15.830.000 soles 943. Pero cuando haces división entre las personas, te sale 17 soles para Puno, per cápita. Entonces, es una forma muy descarada de hacer populismo, esto de prometer el canon directo, o si estaría bien planteado desde un punto de vista económico. A ver, vamos a empezar por lo evidente. El canon ya existe, ¿no? O sea, digamos, cuando yo escuché a la candidata Fujimori decir ello en Cajamarca,
Yo dije, wow, pero eso ya existe, ¿no? O sea, no solamente está replicando lo que ya, no solamente está pues alargando el cuello, como en el colegio, ¿no? A la otra carpeta, ¿no? Al alumno, al compañero, ¿no? Para escribir lo que el otro compañero está haciendo, sino que está mencionando algo que ya existe. El canon ya existe. Empezamos por ahí. Lo otro, tú me dices si es válido. Mira, números más, números menos, el diseño del canon igualmente corresponde, y perdona Leo que sea tan recurrente, ¿ya? Pero hay que insistir en esto. Yo creo que es importante que las y los candidatos tengan en cuenta eso. No solamente Keiko, ojo, también Pedro Castillo, Perú Libre. Nuevamente, nos encontramos con la pared, ¿no es cierto? Nos encontramos con el muro, con la valla, con el obstáculo, ¿no? De la política de Estado, de la política pública, de las finanzas y de la política fiscal. No tenemos todavía idea, mejor dicho, no tenemos la percepción de que las y los candidatos, en este caso Keiko Fujimori, tenga ni la más peregrina idea de lo que es hacer política pública, de lo que es hacer gestión pública, de lo que es hacer gestión presupuestal. El ejercicio que acabas de hacer tú, citando a Convoca, dudo mucho que ella lo pueda hacer, dudo mucho que alguien en su equipo lo pueda hacer. Sobre todo su equipo de asesores económicos, ¿no? Donde tenemos cada joya, ¿no? Tenemos un pata que ha estado en la cárcel, tenemos otro que ha salido de un organismo internacional, disculpe la dominen, ¿no? Pero es un paréntesis y tengo que decirlo, lo tengo acá, tenemos otro que ha salido de un organismo internacional, asesor de Keiko, asesor del Fujimorismo, ¿ya? Que ha salido por la puerta falsa, ya ha salido echado de la manera más grosera y obscena, por abuso y por acoso, y además por favorecer una operación nada transparente a favor de quién. Ojo, él es asesor fujimorista, favoreció con todos los vicios una operación crediticia a favor de la Venezuela de Nicolás Maduro. Con esto cierro paréntesis. Entonces, yo decía que el problema es que ninguno en su equipo, nuevamente, tiene idea de lo que es la gestión pública. No obstante, tiene un alto funcionario, ¿no? Que estuvo en el MEF. Entonces, no tienen idea, porque si tuvieran idea, le hubieran dicho, le hubieran soplado. No sé si, bueno, tú mencionaste Bengolea, bueno, dicen que Bengolea fue el actor tras bambalina. Bueno, Bengolea, con el respeto que me merece, y con el cariño, porque yo me acuerdo de su programa Goles en Acción, creo que lo dirigía él. Bueno, sabrá mucho de goles, ¿ya? Pero de gestión pública no creo que sea. Entonces, podemos hacer el ejercicio 1001 veces, pero si no vamos a encontrar potencia, solidez, honestidad y franqueza desde las finanzas públicas, desde la cosa pública, desde la gestión pública y presupuestal, muy difícil. Yo veo que esta aplicación del canon va a ser muy complicada, va a generar mucha duda y va a ser una promesa incumplida, va a ser casi peor que el balón de gas de Ollanta, ¿no? Clásico, el balón de 12 soles. Sí. Que ahora está en 43, ¿no? No me va a recordar. Pega duro eso. Sí, y bueno, respecto también a esto del canon, muchos hablan del gobierno de Junín en el que está el líder de Vladimir Cerrón. Keiko lo ha mencionado muchísimo, y algo que no nos queda muy claro es esto: el canon se puede invertir de una manera deliberada por el gobierno regional. O sea, voy a implementarlo en esto, o existen ciertos límites, porque nuevamente con la pregunta anterior de darle el 40% a la gente directamente, ¿sería mejor que lo administre el gobierno regional y que implemente obras, o se encuentra atado de manos y sería mejor buscar la manera de repartirlo entre la población? Si me preguntas mi opinión, yo pienso que el mejor candado, ¿no es cierto?, lo tiene que ejercer el gobierno regional, ¿no? Y para ello necesitamos de manuales operativos, necesitamos de normativas, necesitamos de manuales de procedimientos, que eso lo puede hacer cualquier auditor. El problema es que no existen esos candados, no existen esas, digamos, cerraduras que, por ejemplo, en el momento de la asignación eviten, no sé, el monumento al árbitro,
¿no? El monumento a Jurassic Park, ¿no? Más bien deberían haber candados, ¿no?, que provoquen o estimulen dentro de la gestión pública regional y local una buena asignación de estos recursos. Existe, sí, un poco, intentos tímidos, tienes los presupuestos iniciales, los famosos PIA, y tienes los presupuestos ya ajustados finales, pero eso tampoco te garantiza de que los dineros sean bien utilizados. Muestra de ello es que el canon ya tiene más de una década, ¿no? Los canon mineros ya tienen más de una década, y no vemos, por ejemplo, en la Sierra Sur, que se haya combatido con eficacia la desnutrición crónica infantil, con lo cual volvemos, por enésima vez me vas a matar, pero es un tema también de gestión, es un tema de gestión y de trazabilidad de datos y de regulación, evidentemente, ¿no? Ahora, no voy a hacer pinchaglobo, perdona que hable en primera persona, pero no voy a hacer pinchaglobo, no voy a decir que lo de Keiko Fujimori todo está mal, todo es un copy-paste de otras personas, porque el tema de la formalización se saluda, el tema del canon también se saluda, ¿por qué no? Si se hace con seriedad, si se hace con un buen diseño, con una buena estrategia a largo plazo y no corto plazo, yo creo que sí puede funcionar, ¿no? Muy bien, y para ir cerrando respecto a ambos, como ya hemos conversado de los dos planes de Keiko y Pedro Castillo, al menos algunos puntos, los que más quizás estén en la boca de las personas o en los oídos de los que aún están indecisos por quién va a ser su próximo presidente. ¿Podría decirnos cuáles son las carencias y cuáles son las fortalezas que podría sacar de cada uno de los planes? Y para terminar, qué es lo que tendría que hacer el próximo presidente del Perú o presidenta del Perú en la manera más inmediata para poder recuperar la economía? Ya, a ver, mira, ambos planes son genéricos, son vagos, son aburridos, son insípidos, no te dicen cómo se financiará el frente fiscal al que ellos apelan, ¿no? Cuánto va a costar, por ejemplo, la empleabilidad a lo que ellos apelan, y tú que has tocado muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a costar realmente un empleo que no sea ni precario y que sea más bien formal? No dicen nada de eso, no dicen nada de eso. Son genéricos, son graciosos, son insípidos, son aburridos. Además, recordemos que ambos planes salieron jalados, ¿no? Jalados. Hubo un estudio de la Universidad del Pacífico en febrero de este año, donde se ubicaron los planes en función a los objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo, ¿no? A los famosos ODS, ¿no? A largo plazo. Bueno, en ambos casos, Pedro Castillo, Perú Libre, y Keiko Fujimori salieron jalados. El de Castillo salió más jalado, me parece. O sea, salió, digamos, estoy inventando, puede haber salido con 0,4, ¿ya? Y en tanto el de Fujimori salió con 0,7, estoy inventando. Pero ambos salieron jalados. Hay también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible algo de lo que adolecen muchísimo, es algo que no se ha hablado mucho, ¿no? Está el tema, por ejemplo, medioambiental, y está también el tema de derechos de minorías, ¿no? LGTBI, derechos, digamos, combate contra la violencia machista, enfoque de género en las mallas curriculares del Ministerio de Educación. Todo eso no se ha mencionado, y me parece que es muy importante en función no solamente al componente económico, sino también al componente social. Entonces, ahí yo creo que hay dos brazos importantes que considerar en los planes, ¿no? Ahora, hay evidentemente cosas que se saludan. Me encanta, me gusta mucho lo de Pedro Castillo, Perú Libre, cuando habla, por ejemplo, de nacionalizar el gas y provocar que el gas natural sea por y desde los peruanos. Me parece que es una reivindicación que se cae. Nosotros hace un ratito bromeábamos con el gas casero, ¿no? Pero es verdad, o sea, no podemos estar pagando 10 euros por un balón, ¿no es cierto? Una bomba de gas. No podemos estar pagando 10 euros, eso es obsceno, ¿no? Teniendo gas, nosotros no podemos hacerlo. Y es una fórmula que es normal, que la gente no debe estar asustada por decir, ay, van a estatizar el gas, No, no es normal. Estados Unidos estatiza, Alemania estatizó el año pasado, todo el Japón estatiza, no tenemos por qué tenerle miedo a eso.
más bien hay que tenerle miedo de que el gas de un mes a otro, la bombona de gas suba 10 soles, ¿no? Cada mes. Me encanta eso, ¿no? Me encanta eso de Pedro Castillo. Además, por favor, ¿sí? Como nos encanta compararnos con Chile, en Chile el cobre prácticamente es una industria nacionalizada y la maneja Codelco, que es una empresa estatal que es sumamente rentable. Así que no me vengan con el tema de que van a estatizar el gas. Bueno, eso me encanta, por ejemplo, el Keiko Fujimori, ¿no? Que sea el único plan que le ha puesto los ojos a la política monetaria, ¿no? A la política monetaria, al mercado de dinero, al mercado bancario, al mercado de créditos, porque es algo que se necesita urgente. Tenemos 9 de cada 10 empresas en el Perú, Leo, son pequeñas, medianas y microempresas que no tienen capital, no tienen flujo de capital, no tienen pues mecanismos para acceder a buenas tasas, no tienen mecanismos para, por ejemplo, acceder a productos. Tenemos una banca oligopólica, groseramente oligopólica, que ningunea y le da la espalda al microempresario. Entonces, me encanta, por ejemplo, que Keiko Fujimori haya tocado el tema, Fuerza Popular haya tocado el tema de la estabilidad monetaria y evidentemente de la estabilidad de precios, ¿no? Entonces yo creo que en función a eso es que nosotros podemos llegar al 6 de junio más o menos con un criterio establecido. Me preguntas, ¿qué puede hacer un presidente en rápida reacción? Lo del manual, Leo, lo del manual, lo de texto básico. Mira, nada está escrito, no inventamos nada. Con todo respeto, ni siquiera Dios nos inventó originalmente, ¿no? Somos una copia de monos. Pero bueno, la cosa es que ahorita el candidato conservador me va a censurar seguramente. Pero bueno. Alguien de Aliaga lo va a censurar. Sí, me va a decir que soy blasfemo. Pero bueno, a ver, primero 100, 150, yo te diré hasta 200 días, el que entre o la que entre tiene que pedir facultades, ¿no? Al Congreso, y va a ser bien complicado con un Congreso tan fraccionado. Facultades extraordinarias para legislar sobre todo en materia de gasto, ¿no? Los primeros 100 días tiene que ser un choque de gasto, Leo, de la pitrimite, de la patada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos un choque de gasto, esto no va a funcionar. Vamos a llegar al 31 de diciembre de este año y no va a funcionar, ¿no es cierto? No vamos a salir de una recesión atípica por la COVID-19 hasta sabe Dios cuándo. Y este choque de gasto va a tener que ser muy controlado y muy bien ejecutado, porque si no vamos a caer en inflación. Entonces tenemos que tener eso en claro, ¿no? O sea, facultades extraordinarias para gastar 150 a 200 días, ¿no es cierto?, con decretos que impulsen la maquinaria, ¿no? Que impulsen la maquinaria. Segundo, como parte de ese choque fiscal, que lo hace Biden en Estados Unidos lo está haciendo, y no por eso Biden pues es un Castro chavista comunista, ¿te das cuenta? Entonces, segundo, en función a ese gasto es que nosotros tenemos que levantar la demanda, levantar el consumo. Tercero, aplicar de una buena vez política fiscal de rapidísima reacción. Diseñemos de una vez, caramba, un bono universal familiar recurrente, un bono universal familiar que además esté colgado a un bono de desempleo para la clase media trabajadora, ¿no? Y hay dinero, por supuesto que hay dinero. Acá vamos a hacer el ejercicio en función a lo que tiene depositado el gobierno central, los GORE y los gobiernos locales en la banca, ¿no? Y además tenemos un presupuesto no ejecutado en función al presupuesto general de la República de hasta 10 o 12%, ¿no? Que no se ha ejecutado, que esa plata ha regresado a las cuentas del MEF, ¿no? Entonces tenemos dinero, tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo, tenemos que ser eficientes. Entonces, yo creo que esas 3 medidas en rápida reacción, y evidentemente quizás una cuarta, que tiene que ver con cuidar, ¿no?, el mercado de dinero y probablemente pues endeudarnos un poquito para atender ciertas necesidades puntuales, sanitarias, terminar con el tema de la vacuna de lo más rápido, de la manera más eficiente, ¿no? Y probablemente tengamos que endeudarnos para poder aumentar la logística y quizás, si Dios quiere, llegar al primer semestre del 2022 ya con toda la población de peruanas y peruanos vacunados, ¿no? Yo creo que esas son 4 situaciones que están, repito, en el manual, nadie inventa nada, ¿no?, que están en el libro de texto básico, que tienen que asumir el candidato que asuma pues el sillón el 28 de julio, ¿verdad?
Sí, ojalá que quien gane pueda ver esa entrevista, porque sus planes dejan bastante que desear. Sí, y que nos paguen, ¿no? Algo, ¿no? No sé, un lonche, aunque sea. No sé. No, Listo, no, no es verdad. Que no nos paguen nada, todo lo hacemos por el Perú, caramba. Este claro que sí, país que por es tan amor al querido. arte. Ya, por amor al arte y sobre todo por el Perú, que es tan querido. Claro que sí, por siempre. Entonces, como siempre, muchísimas gracias, Eduardo Recoba, por habernos recibido. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Bueno, estando en el Perú, siempre hay algo de qué conversar y es mejor si es con alguien conocido y un buen amigo. Muchas gracias, Leo. A ustedes, cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego.